finales del 98, güey. Ahí ya se estaba gestando la idea de Evil Heart. Éramos el guitarrista Raúl Borrego y yo. Uh-huh. Entonces ahí yo no tenía batería para empezar, güey. ¿Cómo tocabas? Unas libretas, güey. Y curiosamente mi practicador ahí en la casa era la base de un abanico, güey. Que me arrepiento de haber tirado ese abanico, güey. Ojalá lo hubiera conservado, porque la base del abanico sonaba como tarola, güey. Sonaba mejor que muchas tarolas que he escuchado, güey. La batería real, pues la tocaba cuando iba con alguien que tenía batería real. No solamente siendo un músico en el sentido estricto puede hacer música. Claro, exactamente. O sea, inclusive tú con que tararees algo, güey, y ya que otra persona lo adapte, sí, y ya estás haciendo música. Lo interprete. Fue en Monterrey, en el Café Iguana. Okay. Ya era nuestra primera tocada con un grupo internacional. Sabíamos que iba a haber mucha presión. De hecho, había mucha presión porque como una tocada en Monterrey de una banda internacional, la iba a ver un grupo de Culiacán. Abril del 2004, güey, me llega un mensaje. Sí que si le queremos abrir a Dimmu Borgir, güey. Qué perro, ¿qué sentiste? Antes casi me caigo de la silla, güey. Sí, es de esas de que es real. Ajá. De hecho, inclusive en los pistoquinos tocábamos una rueda de Dimmu Borgir. Órale. Pero es una banda que me gustaba mucho. 5 años del grupo que le hacíamos el cover en el pistoquín. Brutal. A abrirle un show. Brutal. Esa madre ni en nuestros sueños nos hubiéramos imaginado. Cuando Stone of Annihilation llega a oídos de un promotor de Ciudad de México, que él hace intercambio de bandas. Mandaba bandas mexicanas y traía bandas europeas. Ok. Entonces él escuchó el Storm. Yo no lo contacté, él me contactó a mí. Y nos ofreció armarnos un tour. Ok. En Europa, obviamente. El tour estuvo accidentado en cuestiones de que no se cumplieron partes de los tratos, güey. La misma gente de Praga nos recomendó, dijeron, bueno, llegar a Ash está complicado, a menos que tengan un raite. Si pierden un transporte, se complica todo. Se complica mucho y pueden perder su regreso a México. Como un grupo que tocas en vivo, güey. Para mí es más importante lo que tu banda transmite al público que tu ejecución. Y mucha gente me lo malinterpreta. Uh-huh. No, que estás diciendo que la gente toque mal. No, yo estoy diciendo que toque mal. ¿Qué prefieres? ¿Una banda que toque perfectamente a tiempo, uh-huh, que no te transmita nada? ¿O una banda que toque cochino y chueco, güey, y que te transmita algo? Yo escojo la segunda opción, que me transmitan. Claro. En Canadá, muy buena recepción. Y de hecho, estas giras, tanto la de Europa como la de Canadá del 2015, fueron shows casi diarios, güey. Empezamos en Montreal. Empezamos en Montreal y terminamos en Vancouver. Ya era noche. Y empiezan unos puntitos blancos. Y empieza así, pero hipnotizante, güey. Okay. Yo nunca había visto nevar. Sí había visto nevar, pero nunca había manejado nevando. Sí. Y alguien ya me había comentado que cuando sucediera eso, que no viera los puntos, que procurara ver la carretera. Porque dicen que si te quedas así viéndolo, porque están así, te vas a marear, te vas a marear y te vas a estrellar. En este podcast buscamos la historia de la otra música, de esa música que a veces ha sido censurada, señalada, dejada de lado por no cumplir con lo establecido, de los logros, las anécdotas y las barreras que a veces se han logrado romper gracias a las ganas y la rebeldía de sus protagonistas, la necesidad de crear y sentirse parte de un movimiento que a lo largo de los años, de las décadas, ha sonado diferente, pero siempre ha sonado por lo mismo, por tener alternativa. ¿Te acuerdas de la primera vez que fuiste a una tocada? Sí, fue en el 96. Exactamente el mes no me acuerdo, pero fue tipo primavera, verano. Fue ahí en el Ágora. No, fue más primavera porque ya en verano empieza a llover y es cuando ya no hacen tantos eventos. Tocaron, el grupo principal era Panteón y tocó un grupo que se llama Cinco Menos, otro que se llama Lengua Muerta y otra cuarta banda que no recuerdo cómo se llamaban. Entonces para mí fue una experiencia muy diferente, porque una cosa es escuchar la música en tu cuarto claro, o verla en la tele, güey. Sí. Pero otra cosa muy diferente es ya verla en vivo, güey. Claro. Ya ver tú a las bandas ejecutando, güey, la gente respondiendo.
Y yo sí dije, oh, esto está... Me impactó mucho. Si hay como que una forma, hay algo más impactante, mejor dicho, en escuchar música que no es tan común, ¿verdad? Sí, O sea, el hecho de que no fuera tan común sí. verlo, es como que te abre como un panorama, ¿no? Simón, y ahora, por ejemplo, ahora lo que dices de escuchar música no tan común, me voy a ir un poquito más atrás, antes de la primera tocada, que fue en el 96, fue como me enganché con el heavy metal, Órale, o con el rock en general, ¿no? va. Pues yo, ya somos sinaloenses, güey, pues lo primero que yo escuchaba, pues era música norteña, güey. Claro. Música norteña, tambora, güey, pues era Pues que la el música de entorno, aquí. es el entorno, güey. Y ya en la tele, pues yo tenía amigos que tenían cablevisión y pues que veían MTV. Yo no tenía acceso a eso, no tengo Sí. televisión. Y yo, pues, no, que la música en inglés, que el MTV, que no sé qué, pues decía, pues no tengo cable, pues. Y ya por esas fechas, estaba cuando está empezando TV Azteca, que no se llama TV Azteca todavía, y empezaron a meter videos de rock. Ok. Y pues que salía el video de No Rain de Blind Melon, Wherever Me Roam de Metallica, I'm Broken de Pantera, Ingrid Again de Megadeth. Y ahí sí fue como que fue un parteaguas para mí, güey. Ok. No tenías idea o sea, no conocías esa música. Lo había escuchado posiblemente, Por terceros. sí, que la tenían ahí puesta y que yo ya los guitarrazos o la batería, Ajá. pero no le había puesto Atención. Porque definitivamente ya había escuchado, pero no hacía detalle. Ajá. Pero ya hasta que tenía la tele prendida y que ya vio el video, ya estoy yo ya poniendo atención y ya dije, bueno, esta música tiene algo, tiene una fuerza, que yo no sé nada de inglés, pero me llamó mucha atención la fuerza que tenía. Ajá. Te transmitía algo Sí, me transmitía independientemente algo, de que no entendieras sí. qué es lo que estaba diciendo. Que eso, bueno, me debía ir un poquito más atrás. Porque antes de escuchar rock en inglés, no me llamaba la atención el rock en inglés porque no sabía inglés. Ok. Entonces yo empecé con Caifanes. Sí. Caifanes los conocí por un tío de Ciudad de México, que él tenía los cassettes del Diablito y del Silencio. Entonces también, o sea, de estar escuchando pues, música norteña, música pop de la radio, güey, a escuchar el Diablito y el Silencio, Ajá. para mí sí fue un brincón en temática, de composición, las letras. O sea, ya lo vi como algo más elaborado, más auténtico, güey, y no algún producto prefabricado para las masas. Sí. Y ya duré un rato escuchando puro rock en español. No me interesaba el rock en inglés porque no lo entendía. Sí. Y hasta que unos amigos míos me empezaron, hey, pues escúchalo, güey. Ajá. Mis amigos tampoco saben inglés. Sí. Y ya fue cuando rompí el paradigma, o mejor dicho, el estigma de escuchar música que no le entiendo por la barrera del lenguaje. Y ya pues me aventé a escuchar ya música en inglés, pero enfocado a la música. Y ya pues sí, pues escuchaba que sentía algo, me transmitía algo. Sí. Y ahí pues ya con los videos, pues ya todavía te transmite más, porque ya tu percepción no es nada más auditiva, ya Claro. también es auditiva y visual. Sí. Entonces sí, definitivamente los videos fue con lo que ya me atrapé más y ya ahí se fue poco a poco la cadenita, ¿no? Y volviendo al tema de tu primera tocada, ¿te acuerdas? O sea, no conocías a las bandas, ¿verdad? No. Nunca las habías escuchado, No, supiste porque Sí, pues estuviste ahí. no tenían grabaciones, pues no había ¿Cómo salido en la supiste? radio. ¿Cómo llegaste? Ya había conocido personas que escuchaban rock. Alguien comentó de que habían tocadas en el Ágora. Y sí hubo una racha de que hubieron tocadas muy seguido en el Ágora. Sí. Entonces, pues ya yo me enteré, pues, de que, no sé si fue por el periódico, porque sí en mi casa compraba mucho periódico. O sea, yo creo que había sido en el periódico, porque no, que otra manera había. Y de hecho, de mis amigos, no fue nadie, fui nada más yo. Okay. Fui literal yo y mi curiosidad de saber qué onda. Saber qué ondas. Y eventualmente ahí ya empecé a conocer gente. Y, o sea, gente nueva, sonidos nuevos. No tenía yo ninguna referencia de ninguna de las bandas. Y sí se me hizo
muy interesante ver que en mi ciudad estaban haciendo rock. Sí, sí. Y de hecho, algunas de las canciones no te las puedo tararear porque no me las aprendí, pero Ajá. sí, yo sí recuerdo que sí había material que estaba muy bien hecho. Sí, sí. ¿Y cómo era? O sea, cuando tú llegaste, ¿era como te lo imaginabas? Porque tú ibas con esa curiosidad, me imagino, de que ya habías visto videos, ya habías visto ciertas cosas. Pues lo digo, pues los videos de la tele pues son los conciertos que hay multitudinarios con mucha gente, entonces pues, yo ya iba con la expectativa de que iba a haber poca gente. Ajá. Porque yo ya de antemano ya sabía que casi no había gente, un público rockero. Sí. Y llegué y no, el Ágora no estaba vacío, pero tampoco estaba a reventar, güey. Uh-huh. Sí había gente. Y sí había gente que conocían las canciones de las bandas. Ah, qué perro. O sea, como que ya tenían su público. Sí, sí, sí. Ya Y tenían cantaban. Sí, sí. Sí, O sea, órale. se notaba que había gente que ya se sabía las canciones. ¿Qué más te puedo decir? Pues sí, fue algo nuevo. Fue algo nuevo para Sí, mí. sí. Ya una nueva dimensión. Como Sí. te digo, primero escuchas, después ya con los videos escuchas y ves. Uh-huh. Y ya con el concierto, pues ya es todo, güey. Sí, sí, sí. Ya es ahora sí que es una dimensión extra. ¿Cuántos años tenías? Tenía 15 años. 15 años. Con tu percepción así de niño, pues entrando a la adolescencia, Sí, ¿no? Y no tener otra referencia de ninguna otra tocada, ni concierto, ni nada. El hecho de que tú lo hayas experimentado por tu cuenta, por tu querer hacerlo, ¿crees que influyó en cómo recibiste ese primer impacto? Pues, o sea, sí fue, o sea, es como cuando alguien ya es más experimentado y es como que, mira, esto falla y esto no sé qué y bla, bla, bla. Cuando vas así en total y completamente desconocimiento, es más impactante, ¿no? Sí, y por ejemplo, ahorita que mencionas lo del el hecho de ir solo, güey, yo tengo varios amigos que fui conociendo con el paso del tiempo, que empezaron a oír ya sea rock o metal por hermanos mayores, por primos mayores o por familiares mayores, papá, tío, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, sí creo que hay una entrada distinta. Sí, sí, sí. Hay una entrada distinta porque tú cuando tienes la referencia de algún familiar, ya te estás aclimatando. Sí, sí. Aunque no lo consumas, pero ya sabes que existe. Claro. Ya sabes que está ahí y eventualmente le vas agarrando el gusto. Claro. Pero cuando no tienes nadie que te esté guiando, creo que es más de sopetón, por decirlo de alguna manera. Sí. Más orgánico, ¿no? El cómo recibir esa información pues nueva para uno, de que vas y ves, tú dices, ingas. Porque yo, por ejemplo, me acuerdo de la primera vez que vi a alguien tocar en vivo. Yo lo vi y dije, es como el video de Nirvana. O sea, es igual, sí, ¿no? En el video de Smell Like Teen Spirit. Sí. Pues salían ahí, a lo mucho eran unas 50 personas las que estaban ahí en el video, pues, ¿no? Sí, que era como un público, que era como en una cancha de básquet de una high school así. Y pues veías así gente brincando, ¿no? Y eso, y vi exactamente lo mismo. Y con una iluminación bien, pues, creo que eran 2 focos. O sea, era algo así bien... Y en la calle, pues acuérdate cómo era Culiacán, entonces el centro era súper oscuro. Entonces yo vi, yo dije, mira, es igual. Para mí la percepción que tenía de Nirvana, pues yo tenía 11 años, tal vez 10, 11. Pues para mí era como que, Nirvana no era lo máximo. Y el video ese era lo máximo. Y para mucha gente era lo máximo porque era la música nueva, ¿no? Entre comillas. Bueno, se popularizó, mejor dicho, ese estilo de música. Y era lo que llamábamos nuevo, porque era lo que se publicitaba y era lo nuevo, ¿no? Para la mayoría de la gente. Sí, y pues ahí estaba viendo el cambio del glam hacia el grunge. Ajá. Y entonces, para mí ese primer impacto, y fue sin querer, ¿no? Como te lo estaba platicando hace rato, pues de que fue porque vine por mi mamá y acompañando a mis hermanas, salir de su trabajo y tocó la casualidad. Y para mí sí es igual, o sea, para mí fue igual, o sea, el impacto ese fue ingato, ¿no? Esto está perrísimo, pues. Y hasta después supe quién era, pues, ¿no? Sí. Que fue Naranja Mecánica. Sí, y pero ese impacto para mí es muy importante como que esa reacción
de acordarte de cómo fue ese ingazo, ¿no? De que llegaste y pues tú fuiste solo. Yo me acuerdo cuando fui a mi primer tocada, que yo sí dije, ok, quiero ir a una tocada, fue en el Ágora también. Uh-huh. Y me acompañó un primo, pero también tenemos 11... ¿Y sabes te acuerdas quiénes tocaron? 12 años. La verdad, creo que tal vez tocaban los mismos. Molto Lumpen, Naranja Mecánica. Sí. Eran los que tocaban, pues, en aquellos entonces, el circuito, ¿no? De bandas que había de hace poco. Y mi primo no tenía, o sea, no le interesaba en lo más mínimo, pero era mi primito con el que jugaba, pues era con el que me quedaba dormido, él se quedaba dormido en mi casa y que compartíamos, pues, de que los videojuegos, jugar, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero eso no era nada, pero como era mi primito que me acompañaba, pues él me acompañó. Y sí me acuerdo que tenía una cara de aburrido, ¿no? Así como que, pues, también era un niño, pues, ¿no? Y yo era como, ¡king gato! O sea, quería absorber todo, pues, y todo para mí era increíble, para mí todo era igual, o sea, decía, esa guitarra es igual que la que trae el de Metallica, pues, ¿no? Mis referencias que yo tenía por MTV. Entonces, eso, pues, de que absorber esa parte como con mucho interés y desinteresado de cualquier otra cosa, pues, de que, es mi género, es mi música, o, ¿no? Es algo bien, bien perro, pues, bien fuerte. Sí, de hecho, por ejemplo, a mí en aquel entonces, por lo Panteón, se me hizo pues muy pesado, ¿no? Porque de hecho sí era la banda más pesada en cuestión de estridencia comparada con las demás bandas. Uh-huh. Y sí recuerdo mucho que una de las bandas tenía un requinto que me recordó mucho al de Living on the Edge de Aerosmith. Y yo sí lo escuché y dije, se parece. Obviamente pues son las influencias. Claro. También estas bandas, todos eran jóvenes. Uh-huh. Yo creo que la mayoría han de haber rondado entre los 18 o 20 años. Sí. Pues se me hizo muy bien que en Culiacán hubiera gente que tenía buen nivel musical. Uh-huh. De hecho, el baterista de Panteón tocaba muy bien. Él era estudiado. Y me tocó yo estudié un tiempo en el EMOS y me tocó verlo ahí varias veces. Y yo sí sabía que él ya estaba a un nivel más avanzado. Porque sí, las lecciones que le daban a él ya eran... Sí, más avanzadas, vaya. Sí. Y ahora como músico, ¿te acuerdas de tu primera tocada? Sí, mi primera tocada fue el 5 de noviembre de 1999, güey. Así, güey. Así me acuerdo, güey. Sí. Y se llamó un festival Más Allá de la Muerte. Fue en el ayuntamiento, güey. Esa fue la primera tocada en forma, porque habíamos tenido varios pistoquines. Ok. Que era cuando estábamos fogueando y conformando la alineación. Okay. Porque algunas personas que tocaron los pistoquines pues ya no tocaron en el debut oficial. Ajá. Esa vez tocó From the Ashes, tocó Funeral, tocó Evil Heart y tocó Panteón. Panteón fue la banda. La banda ya. Era la que ya estaba más establecida. Y de hecho tengo la grabación de Evil Heart y de Panteón, güey. Oh, neta. La tengo en cassette. Las rolas para digitalizarla. Sí, la neta sí estará bien. Ponerla poquito aquí. De la de Evil Heart, güey, ya casi al final se pierde una guitarra, güey. Ok. De hecho se nota, están las dos guitarras, están paneadas y de repente se siente el bajón. Y sí me acuerdo que el guitarrista se agüitó machín porque se perdió, pues. Sí, claro. Y esa tocada, pues teníamos 3 rolas propias y tocamos un cover de Iron Maiden, de Trooper, que estuvo muy chistoso porque esa canción se convirtió en una maldición hasta cierto punto, porque nos la pedían más que nuestras rolas. Pues. Ok. Pues sí, pasa, no, la pasó muchas bandas. Ajá. Y en esa ocasión, pues, hay muchos errores en la ejecución de todas las rolas, ¿no? Sí. Pues estábamos muy silvestres. Uh-huh. Entonces yo sí escuché, me acuerdo cuando en su momento yo sentí que toqué muy bien. Claro, sí. Estaba emocionado, mi primera tocada, güey, pero ya con el paso del tiempo que ya empiezo a agarrar uno más oído, sí, es como que te queda así, tu madre, güey. Sí. Bien disparejo. Pero no sabías. Sí, no sabía. Entonces, con la percepción que tenías hasta ese momento y el nivel que podías alcanzar todo ese momento, fue lo mejor. Y te apuesto que para mucha gente
fue lo mejor que pude haber escuchado. Y aparte de eso, la reacción de la gente, que aquí viene algo que siempre yo digo. Muchas veces, como un grupo que tocas en vivo, güey, para mí es más importante lo que tu banda transmite al público que tu ejecución. Claro. Y mucha gente me lo malinterpreta. Uh-huh. No, que estás diciendo que la gente toque mal. No, yo sí sé que toque mal. Obviamente, en un caso ideal, lo mejor es que tu banda toque muy bien en vivo y aparte transmite al público. Pero claro. Si a mí me das a escoger, ¿qué prefieres? ¿Una banda que toque perfectamente a tiempo, uh-huh, que no te transmita nada? ¿O una banda que toque cochino y chueco, güey, y que te transmita algo? Yo escojo la segunda opción, que me transmitan. Claro, claro. Entonces, a mí la gente nos comentó, pues, o sea, que les gustó la música, que se emocionaron, güey. Pues está nuestra primera tocada, güey. Tocamos con toda la enjundia del mundo, güey. Claro. Con toda la emoción, con toda la agresividad, güey. Y para mí se logró. Se logró uh-huh, que el objetivo principal, que era, pues, transmitir algo. Sí. Y a final de cuentas ya lo demás se fue corrigiendo ya, pues, en la marcha, güey. La tocada tuvo muy buena respuesta, güey. Sí fue bastante gente, unos 400, algunos cálculos que se hizo de sondeo, pues. 400 personas. Más de 300 sí había. Entonces sí había mucha gente, güey, 300, 400 gentes, y fue un éxito, afortunadamente. Y de publicidad, pues, fue pegar Sí. en escuelas, pegar en la calle, güey. Sí. Y obviamente, pues, rolar la voz. Claro. Oye, qué chilo, o sea, es muy buen de gente para un primer show. Sí. ¿Ustedes cómo te sentiste tú? O sea, ¿cómo percibiste eso? Pues de que hubiera mucha gente. Al principio, muy nervioso, güey. Pero ya unos 30 segundos, un minuto después, ya que empezamos a tocar, ya como que ya te aclimatas. Ajá. Te aclimatas, güey. ¿Y la reacción de la gente? ¿Cómo la sentiste? ¿Cómo viste? Se notaba que había hambre del público de escuchar claro. rock, metal, güey. Y yo creo que eso ayudó a que fuera bastante gente, pues que no habían habido, pues, muchos eventos. Bueno, sí habían habido eventos, pero ese estuvo mejor organizado. Claro. Mejor organizado, un escenario más grande. Sí. Y hubo mucha gente que se involucró y que apoyó a la causa. Ajá. Y pues a final de cuentas fue un trabajo en equipo y dejó muy, muy buena expectativa y muy buen sabor de boca con la gente. Qué perrísimo. Pero a mí también me interesa mucho esa primer tocada, esa primera vez que agarraron instrumentos y que a lo mejor tenían unas loncheritas ahí. Okay. Ese primer ¿te acuerdas? La primera vez que sí fue en un pistoquín, finales del 98. Ahí ya se estaba gestando la idea de Evil Heart. Éramos el guitarrista Raúl Borrego y yo, pues que empezamos la banda. Uh-huh. Entonces ahí yo no tenía batería para empezar, güey. ¿Cómo tocabas? Unas libretas, güey. ¿Se da de cuenta yo creo que casi todos los bateristas así iniciamos. Sí, yo iba a Lemuas, pero no tenía batería. Y curiosamente, mi practicador ahí en la casa era la base de un abanico, güey. Que me arrepiento de haber tirado ese abanico, güey. Ojalá lo hubiera conservado, porque la base del abanico sonaba como tarola, güey. Y la neta, sonaba mejor que muchas tarolas que he escuchado, güey. Qué perrísimo. Y yo me acuerdo que un día, pues, estaba buscando con qué practicar los ejercicios de Lemuas. Ajá. Y me agarré ahí. Suena perro. Y de hecho una vez lo grabé un ritmo de batería pegándole a la base del abanico, güey. Okay. Y se lo mandé a un camarada sin decirle que era una base de abanico. Obviamente con un micrófono de esos de 50 pesos de las computadoras de hace muchos años, güey. Ajá. Y me dijo, le dije, oye, ¿cómo estás que es esta tarola? Pues suena bien. Le dije, no es una tarola, güey, es una base de abanico, güey. Me dijo, no seas mamón, güey. Me dijo, pues suena mejor que muchas tarolas, muchas tarolas que es. Y el Borrego y yo traemos tratando de aterrizar la idea de qué íbamos a hacer musicalmente hablando. Ajá. Entonces, originalmente Evil Heart no iba a ser una banda de metal extremo, iba a ser una banda de metal, pero de un metal que se llama Doom Death Metal, okay, que es un metal lento y denso, güey.
Y una banda que nos gustaba mucho, bueno, nos gusta mucho todavía hasta la fecha, se llama My Dying Bride. Y decidimos sacar una canción de My Dying Bride que se llama Your River. Y ya en eso, pues, oyendo música decidimos también tocar una rola del grupo Mayhem que se llama Funeral Folk. Y ya pues tocamos la canción de My Dying Bride, acá un amigo se subió a cantar, así a berrear a lo que cayera, güey. Pues obviamente yo andaba nervioso, pero no tanto porque pues, era un pistoquín, pero de todas maneras sí tenía nervios. Sí. Porque dije, bestia, güey, voy a tocar, güey. Ajá, paréntesis en esto, ¿ya habías tocado una batería real? Sí. Ah, ok. Tú ensayabas en tu casa con tus libretas y con tu base con la base del abanico, pero ensayaban de vez en cuando con una batería real. La batería real, pues la tocaba cuando iba con alguien que tenía batería real. Güey. Va. Y la verdad sí me emocioné mucho, güey. Amanecí con el cuello molidísimo, güey, de que estaba tocando yo. Headbangueando machín, güey. Amanecí bien molido y ya que tocamos la canción de Mayhem, porque es más rápida, pues a mí me dijo el Borrego, me dijo, ¿sabes qué, güey? ¿Por qué vamos a tocar lento, güey, si puedes tocar rápido, güey? Claro. Y ya fue cuando ahí como que se fue virando la dirección para hacer algo más, del estilo más musical extremo, Simón. Okay. Que terminó siendo lo que eventualmente fuimos a hacer con Evil Heart. Y bueno, la primera canción de Evil Heart, estábamos en la casa del Borrego, él estaba sacando el primer riff y yo pues pegándole unas libretas y un banquito y lo que se pudiera, güey. Ya eventualmente me conseguí una batería Starfire que estaba vendiendo el baterista de Ángela María, güey. Ok. Pero ahí se llamaban Encore, güey. Andaban en la transición de Encore a Ángela María, güey. Y esa batería, güey, me vendió los puros tambores, no tenía platillos. Y mi primer ride o mi primer campanero fue un tanque de gas, güey. Tanque de gas vacío, obviamente, ¿no? Entonces ya, pues el tanque de gas, no sé, pues, no me acuerdo cómo fue que salió el rollo del tanque de gas, pero le pegué, no sé. Dije, suena como un campanero, suena como un ride. Y ya, ¿le pegabas a la parte de arriba? Sí, a la parte de arriba. Entonces, pues era lo que había, o sea. Qué perrísimo, o sea, es una gran historia. No había de otra, güey. Y eventualmente fuimos a una pisteada, a un pistoquín del grupo From the Ashes, ahí en Las Quintas, güey. Y estaban tomando video. Y uno de los guitarristas dijo, esta es mi última tocada con From the Ashes. Y el Borrego y yo escuchamos eso. Sí. Y ya que terminamos de tocar, nos acercamos con este güey, no, pues que estamos formando una banda, güey. Si te vas a salir From the Ashes, pues quédate con nosotros, güey. Uh-huh. So, vamos a probar a ver qué hacemos. Este amigo se llama Pedro Fernández. Y ya pues nos juntamos y este güey era una máquina de riffs, güey. Sacaba riff tras riff tras riff y pues, la primera canción de Evil Heart, que es Body Nice, el Borrego hizo el primer riff y ya viendo cómo la continuábamos, el Pedro ya sacó un riff, luego y empezó a fluir y ya pues nos quedamos nosotros tres y eventualmente se fueron alineando las demás personas, probamos varios bajistas, varios vocalistas, güey. De hecho tiramos, para la búsqueda de vocalistas pegamos flyers, güey, en la Escuela de Música de la UAS, güey, en el centro. ¿Te acuerdas que decía el flyer? Sí, que estábamos buscando vocalista para una banda de metal extremo, güey. Y pusimos las influencias, güey. David Vincent de Morbid Angel. Pusimos a Edgardo González de Cenotaph. Iván Velázquez de bandas mexicanas. Okay. Y ahí salieron dos opciones. Salió el Jared, que era vocalista de Amorgo. Y salió César Bañuelos, mejor conocido como El Sapo, que cantaba en Final Dusk. Y las dos bandas estaban inactivas o se habían desintegrado. Estaban en periodos de inactividad. Sí. Nos contactamos con El Sapo, güey. Fue a un ensayo, güey. Y dijo, toquen sus rolas
y yo voy a cantar arriba a como vaya. Ok. ¿No había letras en las...? Ahí ya habían letras, pero no estaban acomodadas. Ah, ok. Y ya pues él tocamos una rola, él tiró así gritos, por aquí y por allá, y ya tocamos la canción otra vez, y ya ahí se hizo, güey. Ya fue la voz perfecta para el estilo, güey. Ya le pasé las letras que teníamos, y ya las empezó a acomodar en la música que ya estaba. Y pues ahí se fue acomodando, y luego el último, entró un tecladista que era amigo de Pedro, Luis Valencia, y el último en entrar a la banda fue el bajista Jorge Torres, que tocaba en Funeral. Ok. Tocaba en Funeral, y un día me lo encontré en la calle, güey, y me dijo, hey, me interesa en una banda, güey, échame el grito para ir a un ensayo. Ok. Y ya pues le cayó un ensayo y le gustó lo que estábamos armando y pues ya se integró a la banda. Y qué fácil, ¿no? Era antes así que de la calle hacías bandas. Sí. De otras tocadas tal vez, ¿no? Que tocaban, Simón. Pero literalmente de la calle, o sea, era de que, hey, muchas veces, a veces era como que, ni tenías una cercanía con la persona. Sí, de hecho, ahorita que mencionas eso, es algo que yo siempre comento al respecto, güey. La mayoría de grupos que yo he conocido se integran por grupos de amigos. Ajá. Entonces, Evil Heart, nos conocíamos, o sea, sabíamos quiénes éramos, pero no éramos tan cercanos o tan allegados, güey. Entonces, yo sí pienso que el tener tanta diferencia de influencias, entonces digo, todos oíamos metal, ¿no? Pero no teníamos las mismas bandas. Sí. Diferentes ramas del metal. Simón. O nos gustaban diferentes bandas. Como que eso ayudó a enriquecer claro. Las influencias y el sonido. Y también el hecho de que, esto lo hizo en algunas bandas que son amigos, como que expulsar a tu amigo de la banda es más complicado que expulsar a alguien con el que no te llevas tanto, pues. Entonces yo sí he visto bandas que han mermado su crecimiento por claro, sí, tener integrantes que no los quieren, que son una merma, pero pues que no los quieren sacar porque son su amigo. Totalmente. Y entonces yo sí le doy crédito al ser al no estar tan cercanos, como que eso facilitó que hubiera más cosas, algo que fuera más directo. Sí. Por ejemplo, a mí me llegaron a decir los plebes, güey, me decían, ¿sabes qué, güey? Tocas cochino, tocas sucio, tocas chueco, güey, te sales de tiempo, güey, hiciste un desmadre en la tocada. O sea, ser más directos o ser más francos que con alguien que es muy allegado a ti, pues. Claro. De que dices, ¿cómo le voy a hacer a mi compa, güey? Sí. Que se equivocó, que se salió de tiempo. ¿Cómo estuvo la tocada? No, pues estuvo bien, pero tú sabes de que tu compa los detalles no tocó bien, pero no hay la forma de decírselo sin que se vaya claro. a agüitar o algo así. Entonces nosotros, sí, amigos, pero sí me llegaron a decir, hey, güey, ¿qué onda, güey? Sí. Y porque yo sí, y esto siempre yo lo he dicho, yo fui el integrante de Evil Heart más propenso a errores, güey. Sí. Pues es que el baterista... Sí, yo, güey, casi, era raro la tocada en la que no cometí un error. Pues es que todo mundo. Sí. Es que todo mundo. Nomás que en la batería es más, si te equivocas... Se nota más. Ahí se puede hacer un cochinero, un desmadre. Pero lo notamos más nosotros, los que estamos ahí tocando, sí, o los que sabemos un poco más de música, etcétera, que el público en general. El público no importa, pues. Sí, ¿no? De hecho, no le importa. Algunas veces nos llegó a pasar de que terminamos de tocar y nosotros sí, entre nosotros mismos, ¿no? Pues que hubieron un montón de errores. Y llegaba alguien y decía, güey, tocaron bien perro. Sí. Pues porque como no estaban poniendo esas canciones, pues no se daban cuenta. Pero aquí viene la cuestión de la autocrítica. Claro. Entonces también hay que estar consciente de que, ok, si la gente no se dio cuenta, pero tú sí te diste cuenta, pues ocupas mejorarlo. Sí. Y ahí cae lo que casi cuando empezamos la entrevista, de que prefieres que te transmita, que toque perfecto. Sí. ¿No? Sí. Entonces la gente que llegaba y te decía, hey, no, o sea, tocaron súper bien, estuvo bien perro, la mejor vez que los he visto tocar y tú me equivoqué 200 veces, ¿no?
pero fue porque les transmitieron la energía que es necesaria, pues, para que la gente reciba tu proyecto musical, sea cual sea el género, que lo reciba así con esas ganas, pues, de las que tú tienes por tocar, pues, y de las ganas que tú tienes de transmitir eso que quieres transmitir, con las letras, con la música, simplemente con tu instrumento, pues, ¿no? Sí. Es algo muy personal. Y ¿cómo percibías pues esas críticas constructivas, me imagino yo, ¿no? De parte de tus compañeros de banda, cuando te las decían, ¿qué sentías? Pues, yo la verdad, he sido una persona que nunca me ha agüitado por las críticas. Uh-huh. Para mí es muy simple, güey. La única manera de mejorar es asimilando las críticas. Claro. Porque en el trayecto en la música, güey, he conocido infinidad de músicos, güey, que no aguantan una crítica, güey. Sí. Que no, si les dices, hey, te saliste de tiempo, güey, te dicen que no es cierto y que no sé qué. El metrónomo está mal. Sí, a mí me tocó escuchar a alguien, no voy a revelar identidades, que tocando con un metrónomo, güey, dijo eso, güey, que el metrónomo se había salido de tiempo, güey. Que el metrónomo estaba mal, güey. Yo no dije nada. Yo ya dije, no hay forma. No puedo hacerle cambiar de parecer. Sí, no, ya cuando dices algo así ya no hay forma, pues no. Pues bueno, pues sí. Y ya dije, ok, pues bueno, el metrónomo está mal. El metrónomo está mal. Y ya Y es que puede ser que a lo mejor el metrónomo no estaba un tiempo que a él le favorecía, ¿no? Pero eso cae en la ignorancia, pues, ¿no? Y no lo estoy hablando, no estoy diciendo de alguna manera ofensiva ni nada, pues de ignorar las cosas. De que a lo mejor él decía, no, es que yo toco así, ¿no? A esta velocidad, pero a determinado tiempo, esa velocidad no la puedes aguantar por física, ¿no? Sí. Por tu físico no te da. Entonces empiezas a bajar el tiempo, es donde dijo él, el metrónomo está mal, se salió de tiempo. Pero a lo mejor lo que él necesitaba era encontrar un tiempo que él pudiera sostener. Sí, adecuado. ¿No? Sí. Y no supo cómo decirlo, tal vez. Pues puede ser, pero sí me ha tocado así mucha gente que no se ofende muy fácilmente por una observación, güey. Y yo siempre le digo a la gente, cuando tú des un comentario, procura dar la solución. Claro. Entonces, por ejemplo, a mí, cuando me empezaron a caer las primeras críticas, era que me salía de tiempo, o que me iba fluctuando. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la primera tocada de Evil Heart, agarré, puse el cassette, le di play, ya con lo que me dijeron, dije, a ver, vamos a ver. Y dije, no, pues, es cierto, güey. Es cierto. Y luego un redoble. No, pues es cierto. Sí. Entonces dije, bueno, pues lo que me están diciendo es verdad. ¿Por qué me voy a ofender? ¿Por qué me voy a agüitar si efectivamente me salí de tiempo y efectivamente caí chueco con el redoble? Entonces, pues es medible, es comprobable, sucedió, pues bueno, ahora... Luego un amigo me dijo, tú ocupas... Lo que yo te recomiendo es métete a solfeo, métete a métrica y un metrónomo, güey. Uh-huh. Entonces me metí a solfeo y a métrica, güey. En solfeo me fue muy mal porque no tengo buen oído. Yo soy malísimo para detectar notas, güey. Okay. Entonces, desafinaciones muy gandallas sí me puedo dar cuenta, ¿no? Pero una desafinación leve, no. Sí. Que eso, de hecho, por eso nunca puedo ser guitarrista, güey. Okay. Yo antes de ser baterista, yo quería ser guitarrista. Ajá. Me metí a clases de guitarra, nunca puedo afinar una guitarra, güey. Y nos dijo el maestro, el que no puede afinar la guitarra, yo le recomiendo que agarres para otro lado. Pero güey. qué gacho, pues, o sea, es como el rollo ese de la calculadora, ¿no? No vas a tener una calculadora en tu bolsillo, hermano. Vas a tener un afinador en tu bolsillo, sí, pues. Sí, ¿no? aunque yo sí entendí la perspectiva porque yo no te podía ni siquiera armar una melodía, nada, güey. Se da cuenta que yo hacía drin y yo ya todas las cuerdas iguales, pues. Sí. O sea, no... Y le movía acá y ahorita ya, digo, obviamente con el paso del tiempo fui mejorando un poco la precisión del oído, pero en aquellos años, güey, tú me puedes dar una guitarra desafinada, güey. Y tú la escuchabas igual. Y lo escuchaba bien, güey.
Es bien curioso que dijiste que querías ser guitarrista primero antes de baterista, porque normalmente toda la persona que toca batería es porque es la batería y no le importa nada más, pues, ¿no? Te digo en mi caso. Sí. Mi caso sí fue. Yo quería tocar la batería, pero pues yo no tenía batería ni nada, ¿no? Entonces, la primer persona que me quiso enseñar algo de música fue una tía. Y mi tía me quería enseñar, pues, con su guitarra acústica. Y pues yo no, o sea, yo quería que mi guitarra sonara como la de Kurt Cobain, como la de James Hetfield, ¿no? Porque, pues, era lo que escuchaba. Claro. Y yo quería que sonara así, pues, ¿no? Pero esa no sonaba así. Pero yo no entendía por qué no sonaba así. Porque era un niño, ¿no? Tenía 8 años, tal vez. 7, 8 años. Entonces agarraba la guitarra y mi tía... yo la agarraba así. Y me decía, no, así no va, va así. Y me la volteaba. Y yo, ok. Ay, pues es que yo no me siento cómodo. No, pero es que así va. Y yo así como que, ok, ya, pues no sabía que era zurdo para tocar la guitarra. Y ese tipo de cosas a mí me hizo no querer saber nada de la guitarra, pues, ¿no? Porque era como que, no es que yo no puedo hacer esto, pues. Y resultó que yo era zurdo, pues. Y la guitarra que me prestaban a mí, cuando ya más o menos me interesé un poquito más por tocar la guitarra, ya que estaba más grande, era derecha y yo la tocaba al revés. Entonces los acordes los hacía al revés. Pero los acordes que yo hacía para hacer la música estaban mal tocados, pero el guitarrista de la banda donde yo tocaba la batería y que yo le enseñaba mi canción, decía, ok, lo que quieres hacer es esto. Y él ya acomodaba bien las notas y yo, Simón. Así, ¿no? Pero yo lo hacía mal y él lo interpretaba algo bien. Nunca me dijo está mal. Simplemente era como que acomoda los dedos y hazlo así, así, así. Y como que el no rechazarme así de que no tienes talento para eso, tal vez me dio la oportunidad de agarrar el instrumento y buscarle más. Ajá. Sí, pero de hecho yo la guitarra le di 3 intentos, güey. Ajá. O sea, el primero fue la secundaria. Sí. Ya pasaron como unos 2, 3 años. En la prepa le volví a intentar, güey. Pero ya en una escuela cerca de la casa, güey. Y ya años después, pues con Adrián, guitarrista de Volcar. Sí. Y las 3 veces... No se dio. No, güey. No, güey, la neta. Y sí, yo sí, pues obviamente sí me agüitaba. Sí. Sí me agüitaba de que le daba y le daba y no avanzaba y luego cuando fui a solfeo me decía el maestro, güey, ¿no notas la diferencia en las notas? ¿No te das cuenta? Le dije, la neta no, le dije. La neta no, yo porque él daba, pues, agarrar el teclado y ti acá y yo... ¿Tú escuchabas eso? Escuchaba y todo igual. Yo lo escucho casi igual. Y me decían, está muy raro, me dijo. Porque él me decía que la raza que iba con los alumnos que iban con él avanzaban más o menos a la par en las lecciones de solfeo y de métrica. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo tenía, no sé, 20 lecciones de métrica y 2 de solfeo. Y que yo te puedo decir que el de chiripa tiene las notas, güey. La neta, güey. Okay. Porque yo... ¿Qué nota es? No, pues... No sé, güey. Sí. Como yo creo que de puro chiripón le atiné, güey. O sea, tal vez viste y dijiste, ok, cuando le toque ahí en el brazo de la guitarra o del teclado, es esta, pues. Y sí, pues ya llegó el punto en que dije, bueno, ya la neta, ya la guitarra, ahí estuvo. Pero sí, entonces yo lo que hacía era que hacía los riffs de chen con la boca. Ok, pues, sí. De que yo, es que yo sí, pues me imaginaba un ritmo. Y lo interpretaban, ¿no? Y se lo pasaba al Adrián, así, acá. Y ya él lo traducía. Al riff de la guitarra. Claro. Y eso también, pues, no soy el único. De hecho, ya hablando en el camino de la música, que conocí muchos músicos, muchos hacen lo mismo, pues, de que no son ni guitarristas, ni nada de eso, güey, y se avientan. O inclusive guitarristas que tararean una batería. Claro, sí, también. Entonces ahí de que, ¿sabes qué? Haz un pato, turrupa. Y ya, ya tú como baterista ya lo moldeas a como ya debe ir una batería. Así es. Entonces sí, en la música, no solamente siendo un músico en el sentido estricto, puede hacer música. Claro, exactamente. O sea, inclusive tú con que tararees algo, güey, y ya que
que otra persona lo adapte Sí. y ya estás haciendo Lo música. interprete Sí, y mo. lo haga como más lo correcto, entre comillas. Y regresando a lo de las correcciones, güey, para mí es muy importante eso. Si tú vas a señalar algo que está hecho de una manera incorrecta o deficiente, güey, ofrece la solución. Exacto. Entonces, por ejemplo, a mí me han dicho, oye, ¿qué onda? ¿Qué te pareció mi banda? Digo, bueno, yo no soy guitarrista, no tengo buen oído con las notas, así que no te puedo dar mucha retroalimentación, pero en la batería sí. Sí. Ok, bueno, pues ese redoble se salió de tiempo, güey, se descuadró aquí, cayó mal. Practiquen con un metrónomo. Practiquen con un metrónomo y estos son recomendaciones que me han hecho a mí, que yo Claro. hago a otras personas para que también mejoren. Y que te funcionaron. Exactamente. Entonces, de que no, pues, ¿sabes qué? Pues toca tu canción, prográmala en una secuencia MIDI, güey, bájale la velocidad, bájale, si la canción va a 200 bits por minuto, bájala a 180, 170, güey, y gradualmente vela subiendo. Vela subiendo. Entonces, ya hasta que de aquí a esa velocidad que está, que te salga de manera consistente, pues ya está. Claro. Entonces, sí, hay muchas formas de mejorar gradualmente en la música, pero tienes que estar abierto a escuchar principalmente a personas que sepan más que tú. Entonces, Claro, sí. porque digo, a mí también llegó gente que tengan más experiencia. Sí, te llegaba gente que me decía, no, güey, que tocas bien gacho, no me gusta cómo tocas. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No, pues porque no. No es lo mismo a que alguien te diga, ¿sabes qué, güey? Pues te saliste de tiempo y tu canción iba a 140 bits por minuto, güey. Están tocando en tresillos y tú estás dando como cuatritresillos, quintillos que no cuadran, pues. Y tu métrica no está cuadrada con la del guitarrista, güey. Entonces, ocupas con un metrónomo, ya denle todos. Entonces, eso ya te están dando una crítica, pero una solución también. Para mí eso es muy importante. Si das una crítica, ofrece la solución también para que el músico o la banda puedan arreglar el problema. Claro. Y para que no se sienta una ofensa, ¿no? También, Sí. que no se sienta Sí, como porque, algo negativo exacto, nada más. No es lo mismo que te digan, tocas bien zarra, morro, a que te digan, ok, te saliste de tiempo, pero Sí. agarra un metrónomo y Claro. cuadra la canción. Oye, y una tocada, concierto, festival, cual sea el escenario que sea, del tamaño que sea, lo que sea, pero que sea muy importante para ti, muy recordada, y también por lo que sea. ¿Cuál es como que la máxima, así, la máxima presentación o la que sientas tú como más tuya? Pues, bueno, yo le diría como la presentación que marcó un cambio en el destino de Evil Heart, el 1 de mayo de 2004 en Monterrey, cuando le abrimos a Dimmu Borgir, güey. Órale. Ahí, esa tocada, lo platicamos nosotros mismos. Esta tocada o nos mata o nos abre puertas, güey. Esa tocada, ahí se pudo haber acabado Evil Heart. ¿Por qué? Porque era nuestra primer tocada, por decirlo de alguna manera, en un circuito grande. Ok. ¿Dónde fue? Fue en Monterrey, en el Café Iguana. Ok. Ya era nuestra primera tocada con un grupo internacional. Sabíamos que iba a haber mucha presión. De hecho, había mucha presión porque como una tocada en Monterrey de una banda internacional la iba a ver un grupo de Culiacán. Ok. Habiendo bandas en Monterrey de metal, sí, me imagino muy buenas, ¿no? Sí. Entonces había ese ¿quiénes son estos? ¿Quién es esa banda? ¿Quiénes son? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegaron ahí? Bueno, todo empezó porque de las bandas de la camada de Evil Heart estaba Superstición Nocturna. Sí. Y el guitarrista Raúl Mercado, conocido como el Rulas, andaba con una chava de Monterrey y que ella empezó a organizar eventos. Okay. Roxana se llama la muchacha. Y pues nosotros éramos el único grupo que teníamos grabación en aquel entonces. Y me dice el Rulas de que que mandáramos un disco para allá. Ya pues lo mandamos. Era una presentación en VHS del Festival de Rock del 2001 y el demo. Boom, ahí lo mandamos, güey. Sin tener mayor esperanza o expectativa más que lo escucharan. Y ya pues seguimos
seguimos nosotros con nuestros quehaceres de la banda. Sí. Componiendo, preparando material nuevo, etcétera, etcétera. Y ya un día en abril del 2004, güey, me llega un mensaje se llama Reyes Amaro, de Dark Vision Entertainment. Sí que se queremos abrir a Dimmu Borgir, güey. Qué perro, ¿qué sentiste? Antes casi me caigo de la silla, güey. Sí. Es de esas de que es real. Ajá. Y ya le dije, ¿Era una banda influencia de ustedes? Sí. ¿Era una banda en común en la banda? O sea, de gusto en no común, tanto perdón. como influencia, pero sí bueno, de hecho sí, bueno, al principio sí era más influencia, ya eventualmente ya no tanto, porque de hecho inclusive tocábamos, en los Pistoquinos tocábamos una rueda de Dimmu Borgir, Órale. Que se llama Morning Palace, güey. Entonces es una banda que me gustaba mucho. ¿Cuánto tiempo pasó de que De una tocada casera, así con... 5 años. 5 años. En 5 años tú En estabas 5 años, del grupo que le hacíamos el cover en el Pistoquín, brutal. a abrirle un show. Brutal. Esa madre ni en nuestros sueños nos hubiéramos imaginado. Y luego en Culiacán, o sea, haciendo las cosas Sí, desde Culiacán, sí. siempre en Culiacán, pues Sí. no viajaron a otro lado, No. no se fue a una ciudad más grande, No. aquí. Y la verdad, sí había mucha presión de por qué una banda de Culiacán iba a abrirle el show a Dimmu Sí. Borgir, güey. Y a nosotros fue lo que platicamos mucho. Aquí o nos morimos Sí. o se nos abren las puertas. Pues sí, si hacemos un mal papel, se nos van a cerrar. Sí, Vamos a quedar sí. en lista negra, güey. Entonces ensayamos mucho, güey. Nos tratamos de mentalizar, eviten los nervios, etcétera, etcétera, güey. Y afortunadamente la tocada salió avante, güey, salió todo muy bien. Lo único malo fue que ayer cuando íbamos a sacar el disco Dark in Glory, güey, que le habíamos mandado maquilar, el disco, hablamos con el muchacho de la maquiladora. Oye, le dije, ¿cuándo va a estar listo el disco? No, pues que para tal fecha. Ok, el disco mándalo a Monterrey porque vamos a tocar el 1 de mayo, güey. Y ocupamos tener el disco para la presentación, güey. Sí. El disco llegó el 3 de mayo a Monterrey, güey, 2 días después de la presentación. Y mucha gente nos pidió material. Claro. Y no llevábamos material porque estábamos esperando que Sí, el que disco iba a llegara. llegar. Y no llegó. Y así fue así de que, güey. De hecho, sí me acuerdo que fue un comentario que hicimos nosotros. Qué lástima, güey. Sí, Qué lástima claro. que no llegó a tiempo. ¿Y era su primer disco? ¿O El ya tenían primer otro? disco profesional, sí. Sí, ok. Porque tenemos el disco Summon to War, que el disco quemado, la portada impresa en la Sí, computadora. como era. Disco casero. Sí. Que en su momento lo consideramos como un demo, pero ya ahorita lo viendo en perspectiva, es un álbum independiente. Claro. Entonces ya Dark in Glory ya es un disco maquilado, con mejor calidad de audio, Sí. mejor estudio, mejor todo. Ujú. O sea, Mejor entonces, ejecución, me imagino sí, también, porque ya sí, tenían... mejor ejecución. Fue un cambio muy... De hecho, regrabamos una canción del disco del Summon to War que se llama Buried in Ice, que es la primera rola de Sí. Evil Heart. Y la diferencia de ejecución es abismal. Y especialmente en la batería, güey. De hecho, Ok. en la versión original, güey, hay una parte, güey, que la batería y la guitarra van totalmente desfasadas, güey. Y ya que termino yo, bueno, yo acá, mejor dicho, bueno, ahí viene el huevo o la gallina, ¿no? A la hora de grabar, yo corté la batería antes. Sí. Queda mi batería grabada y los guitarristas, los demás de la banda, siguen tocando después. Entonces ahí lo que debieron de haber hecho fue haberse adaptado a la batería que yo Claro. había grabado, pero no. Ellos tocaron la rola como... Entonces termina la batería y se escucha claramente la guitarra. Jan, 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 jan. Cuando ya la batería ya no Sí. estaba haciendo nada. Entonces, sí, o sea, tiene una Ajá. serie de cosas y por eso decidimos regrabarla. Claro. Y sí, hubo una mejora muy notoria de la banda de disco a disco, güey. Muy buenos comentarios a raíz de la presentación de Dimmu Borgir y hubieron promotores que nos querían agendar para otros eventos. Oh, súper bien. Y de hecho, Eventos fuera también de Culiacán. sí, San Luis Potosí, Guadalajara, güey, que desafortunadamente no se concretaron, pero hubo un Sí, interés. Y aparte fue el más de que una banda de Culiacán, Sí, Sinaloa, sí. fue así como que el... Qué perrísimo, ¿no? Sí, y de hecho a mí hay gente de fuera que me dicen que pues que sí, que Evil Heart fue una banda que puso
Culiacán. Bueno, ya estaba Necropsy, ¿no? Pero de los Mochis, que ya tenía un nombre a nivel nacional, Sí. pero fue, ya en el caso específicamente de Culiacán, pues fue Evil Heart, güey. Sí, sí. Y ya Evil Heart, pues, fue agarrando, inclusive, la noticia de que tocamos con Dimmu Borgir se lo publicada en una página que se llama Blabbermouth, güey. Blabbermouth es una página internacional que en aquellos años del internet era la página metalera de noticias más Ok. vista del mundo, güey. Y ahí salió la Ahí noticia. salió. Ahí salió la noticia, güey. Y aquí viene un comentario que yo siempre hago. Si tú quieres saber qué tan buena es tu música, tienes que la tiene que reseñar alguien que no te conozca, Ujú. que no sea de tu ciudad, que no sea de Claro. tu estado, que sea alguien totalmente cero relacionado contigo, Ajeno. ajeno totalmente. Entonces, la música de Evil Heart, gracias a eso, empezó a salir al extranjero. Su música, yo sé que llegó a todo el mundo. Sí. Literal. O Sí, sea, literal. muchas partes del mundo. Simón. Me platicas ahorita, ¿no? Que fue, al parecer, gracias a que le abrieron a Dimmu Borgir y que salió esa La noticia. noticia en una página de internet que eran muy pocas las páginas de internet que existían en aquellos años, entonces y era la más importante a nivel mundial, Sí. ¿no? Eso les abre las puertas en Sí. un montón de lados y todo fue generado por ustedes mismos. Sí. O sea, no fue Sí, no nada teníamos que alguien... publicista, no teníamos manager, no teníamos Ujú. nada. Fue nada más por el hecho de que ustedes tocaban, les gustaba lo que hacían, obviamente, ¿no? Y creo yo que tenían ese en común de decir, vamos a hacer todo lo posible por hacer lo mejor que podamos hacer nosotros Sí. como nuestra música, Así es. ¿no? Y eso es, yo creo que de lo más importante, porque mucha gente que lo anda buscando de la manera tal vez, pues como más común, ¿no? Que andan buscando la disquera, que andan buscando a esa persona, ¿no? Sí. Que los ponga, cuando muchas veces la mayoría de la gente que hace algo importante, que hace algo que rompe las reglas, por así decirlo, Sí. entre comillas, casi se generan solos. Sí, yo, pues, de amigos míos con bandas, sí, muchos de ellos me llegaban a decir que armara paquetes, que eran, en aquel entonces, antes de que existieran los press kits virtuales, güey. Sí. Tú armabas tu paquete con tu disco, con tu biografía, con tu foto de la banda, Sí. tu foto impresa, güey. Ujú. Y muchos amigos sí hicieron eso. En algunos casos, pues sí fue redituable. Y sí conocí bandas que consiguieron un contrato a raíz de Sí. eso. Pero nosotros, no sé, yo creo que por el haber estado aquí en Culiacán, Sinaloa, sí estamos un poco desmotivados para hacer ese tipo de cosas. Y de hecho, cuando salió Dark in Glory, un amigo me comentó, que es lo que te digo de hablar con gente con más experiencia, Ujú. me dijo, el disco está muy bueno, pero olvídate que los va a firmar un sello gringo o un sello europeo. Ok. Discos de la calidad de Dark in Glory en Estados Unidos hay un montón, Ok, sí. y en Europa también. Entonces, verlo de una manera. Entonces, y ahí fue cuando yo decidí no enviar material a disqueras, Ok. porque realmente, por más que les gustara el material, no iba a tener. Mi amigo tenía más experiencia. Me dijo, no tiene sentido como yo, estando, no sé, en una disquera que está hoy en Chicago o Nueva York, ¿por qué voy a meterle dinero a una banda de Sinaloa, México, si aquí tengo bandas más en corto? Sí, y que el costo va a ser menor, ¿no? Por Sí. el hecho de que ahí están, pues Sí. cerca. Y total de que... No tiene nada que ver con la calidad, Sí, yo creo. sí. Más que nada es por eso. por la pues, ubicación por la- geográfica. Y de hecho, ya ahí, hablando con gente de más experiencia, empezamos a ver, o empecé a entender ese fenómeno. Por qué las escenas se centralizan en ciertas partes. En el Claro. caso del grunge de Seattle, ya que has mencionado Nirvana, güey. La escena de thrash de San Francisco, California, del área de la bahía, güey. Han habido el death metal de Estocolmo en Gotemburgo, el death metal sueco del death metal melódico de Gotemburgo y el death metal crudo de Estocolmo, los dos en Suecia, güey. Sí, Pero muy focalizados a una zona, güey. así es. El black metal de Noruega, güey, el power metal en Alemania, el heavy metal inglés, y se van así como que focalizando ciertas partes, y de repente te encuentras una banda de alguno de esos géneros buenísima, güey, pero que tuvo la mala suerte
de ser una zona geográfica distinta. Sí, que no le favorecía. Sí, entonces yo tengo mucho el caso de un grupo que se llama Intruder de Tennessee, una banda de thrash buenísima. Sacaron un disco que se llama A Higher Form of Killing, que está otro nivel, güey. Pero eran de Tennessee. Sí. No eran de San Francisco. Sí, claro. No eran de Nueva York. No eran de Los Ángeles, güey. Y el disco, pues, no logró el impacto. Potencial. Sí, sí, sí. Entonces, yo sí leí una vez sobre esa banda que decían, ¿qué hubiera sido de esta banda si hubiera sido de San Francisco o de Oakland? Sí, 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 sí. Y de esos hay miles de ejemplos, sí, ¿no? Sí. Pero qué perro que uno lo pueda, o sea, que para uno sea especial. O sea, no sé qué tan especial sea para ti esa banda, ¿no? Pues, pero al mencionarla, tiene una repercusión en ti el hecho de mencionarlo ahorita, Sí, pues, ¿no? sí, porque para mí es un caso de una banda buenísima que no logró un potencial más grande por haber estado en una posición geográfica distinta o no favorecida, y en cierta manera lo vivimos en carne propia nosotros. Claro, y que no tiene nada que ver con la calidad musical ni nada, simplemente sí, eso, la ubicación, y ahí se habla más como de algo de negocios, pues, ¿no? De monetariamente. Sí. Pero a lo que conlleva el decir música, expresión de arte, etcétera, etcétera, no le pide nada, pues. ¿No? Sí. Porque así existe, como tú dijiste, esto que ustedes hicieron aquí, hay otras 100 bandas en Chicago, hay otras 100 bandas en San Francisco. Para mucha gente puede ser como que, pues es que hay otras 100 bandas, ¿no? O sea, te están comparando con las 100 bandas, ¿no? Que tienen, para empezar, nacieron donde nació el género, donde se consume el género. Sí. Uno no. Acceso a mejor equipo. Y hacerlo de que te digan eso, para uno, pues debe ser reconfortante, ¿no? Sí, y ahora retomando el tema de mandar tu música afuera para que tú realmente recibas una retroalimentación sin filtros. Sí. Mandamos, yo usaba mucho el Mirk para bajar música, y ahí tenía la música de Evil Heart por si algún incauto la bajaba, pues qué bueno. Sí. Y estaba hablando con un muchacho de Suecia, que él habían grabado en los estudios de Peter Tägtgren de Hypocrisy, que es un productor de renombre de metal allá en Suecia, güey. Y él tocaba en una banda que un integrante de ellos tocaba en Hypocrisy en vivo. Okay. Entonces no estás hablando con alguien, con un amateur, pues. Claro. Entonces le mando la música de Evil Heart, y él sí me hizo una crítica que nunca había recibido aquí en Sinaloa. Okay. Y fue la primera crítica que sí me desbalanceó. Okay. Pues dije, hey, ¿qué onda con este vato? Me está diciendo algo que algo no le pareció bien. No dijo que no le gustó, dijo que no estaba de la mejor manera, que estaba bien, pero sí me hizo observaciones y me comparó con rolas de otras bandas, güey. Sí, yo dije, bueno, es que él ya trae otro criterio, otra perspectiva, y aparte no me conoce. Sí. No me conoce, entonces como no me conoce, no sabe quién soy yo, güey. Sí. No se va a tentar el corazón, pero si sabes que tu grupo no está chido. Claro. Entonces me dijo, tu música está bien, pero a mí se me hizo, había recibido puros comentarios positivos en Culiacán, en Sinaloa, en Sonora. Sí. Y ya, pum, llega alguien totalmente ajeno, inclusive a México, y ya me dice, ¿sabes qué? Le faltó esto, la producción, me hizo detalles muy, muy... Sí. Y que yo venga a tomar, pero dije, no, tiene razón. Sí, sí. Tiene razón, y ahí viene lo mismo, a tomar nota de lo que se puede mejorar. Claro. Y no agüitarte o decir que el otro güey es un envidioso o que tiene, claro. tiene envidia. Sí, ¿no? Pues es la percepción de alguien que es ajeno a ti. Sí. Y que te va a dar va a ser muy puntual con lo que te va a decir. Pues. Y la producción del disco de su banda estaba mejor que la de nosotros, pues grabaron en Abyss Studios de Peter Tägtgren. Y pues yo dije, bueno, pues tiene algo que puedo aprender de aquí claro. para mejorar nuestro material. Y sí, efectivamente, también escuchando bandas, comentarios. Ya para el siguiente disco, pues buscamos ya tratar de hacer mezcla y máster en Estados Unidos. Okay. O fuera de México, mejor dicho. Y se hizo en Florida,
también eso ayudó bastante a que el sonido fuera mejor todavía. Sí. Y a que el material ya llamara la atención en el extranjero. Ok. Porque el estudio en el que utilizamos se llama Maná Studios. Ahí han grabado la mayoría de grupos de metal gringo de renombre. Sí, han trabajado ahí. Entonces para mí el punto era, hay estudios como Avis Studios en Suecia, Maná Studios en Florida, que en esas épocas ya eran estudios de renombre y que los buscaban los grupos. De hecho, la banda Cenotaph de Ciudad de México tenían pensado trabajar con Avis Studios en Suecia. Okay. Y el Ravager de Querétaro tenían pensado trabajar con Maná Studios de Florida. Y ahí fue cuando a mí se me prendió el foco. Dije, oye, si ellos te están planeando hacer eso, es porque ellos quieren sonar a las bandas foráneas. Sí, sí. Para poder competir con ellos, para poder estar al mismo nivel. Sí. Entonces yo dije, a final de cuentas, ni Ravager ni Cenotaph trabajaron con esos estudios, pero a mí me quedó la semillita de que ese es el camino de si querías que tu material fuera competitivo, tenías que usar lo mismo que ellos utilizaban. Sí, sí. Entonces dije, pues por ahí va a ser. Contactamos a Maná Studios, fueron muy accesibles con nosotros, nos hicieron descuento por ser banda independiente, güey. Y obviamente sí hubieron detalles que hubiéramos querido cambiar o hacer diferente, sí. Pero no nos podemos poner los moños, güey. No nos ponemos los moños porque nos estaban haciendo el favor. Ok. Y de acuerdo a lo que teníamos, se logró algo muy bueno. Sí, sí, sí. Quedaron bien, ¿no? Sí. O sea, me imagino que sí. haber sido algo que dijeron, ahora sí, y logramos aparte, esto. Por ejemplo, en 2007, escena mexicana, ese disco está muy por encima de la media mexicana del 2007. Sí, sí, yo me acuerdo de cuando estaba en Radio Was, que les hizo un programa, los invité a un programa y traían ese disco. Sí. No recuerdo cómo se llamaba, perdón. Storm of Annihilation. Sí. Y me acuerdo que me platicaron, exacto, todo eso me platicaste. Tú iba Eduardo, Adrián. El Adrián, perdón. Y ustedes dos fueron y lo acababan de sacar. Y me acuerdo que el sonido, o sea, pues porque era entrevista con música, ¿no? Sí. Que pusimos creo que unas 3, 4 canciones. Y el sonido que tenía esa grabación, me acuerdo que dije, ingato, o sea, está pro, es algo que se nota, pues, de que le invirtieron no nada más en dinero, en todo. Sí, de hecho, pasó algo muy curioso. Desafortunadamente estar en Culiacán es un broncón para el hecho de giras en México, güey. Estás lejos del centro. En un punto geográfico complicado. Sí. Entonces, hay mucho proteccionismo. Ahorita ya no tanto, pero en aquellos años yo sí veía mucho proteccionismo de zonas. Sí. Guadalajara, centro de México. Monterrey no tanto. Tuvimos suerte, güey, aunque sí, yo sí sé que hubo molestias de gente de por qué un grupo de Culiacán iba a abrir los shows allá. Y de hecho, ya tocamos en el 2008 en Monterrey y ya no regresamos. Ok. ¿Tocaron 2 veces en Monterrey? No, tocamos 2004, 2005 2 veces, 2008 y ya no regresamos. Ok. Entonces, ahí con el Storm of Annihilation pasó algo muy raro. Tuvimos menos tocadas que con el Dark in Glory. Sí, sí, sí. Y había mucha renuencia a los promotores, güey. Y de hecho, Dark in Glory, Storm of Annihilation serían 3 tirajes. Uno de nosotros, uno de un sello de Ciudad de México que se llama Iron Blood and Death Corporation, y uno del sello de Jalapa que se llama Concreto, güey. Antonio Bañuelos de Iron Blood, él intentó armarse una gira en el centro de México. Okay. O sea, íbamos a volar a Ciudad de México o viajar a Ciudad de México, quedarnos de base ahí, ir a Querétaro, ir a Toluca, ir a Puebla, ir a Pachuca, tratar de abarcar la zona del centro, sí. León, el Bajío, pero como base Ciudad de México. Intentó acomodar las fechas. De hecho, él tiró propagandas en el Chopo, en otros lados, volantes, sí. de que iba a viajar próximamente. Y un amigo me mandó mensaje, un amigo de Ciudad de México, me dijo, oye, vi que van a tocar aquí, es lo que estamos planeando, güey. Mi amigo, por más que intentó, no pudo organizarnos, ni un promotor nos agarró, güey. Ni uno, güey. Entonces, suerte. Ahí entendimos de que no teníamos
no íbamos a poder llegar al mercado del centro de México. Sí. Y de hecho Evil Heart nunca tocó en Guadalajara, güey. ¿A poco? Órale. Fíjate que yo pensaba que sí habían girado mucho. En México fue Monterrey, Sonora, Mexicali, Tijuana. México no tuvimos tantas tocadas, güey. Ok. Y ya con Stone of Annihilation llega a oídos de un promotor de Ciudad de México que las intercambió de bandas. Mandaba bandas mexicanas y traía bandas europeas. Ok. Entonces él escuchó el Storm. Yo no lo contacté, él me contactó a mí. Y me dijo, hey, escuché ese material, está bien perro. Qué perro. Está bien perro, está muy profesional, suena muy bien. Me gustaron mucho las canciones, la producción. Y nos ofreció armarnos un tour. Ok. En Europa, obviamente, él iba a cobrar sus servicios por agendar el tour. Pero eso no hubiera sucedido si el disco no hubiera tenido la calidad para él vendernos allá. Claro. Y total de que el tour estuvo accidentado en cuestiones de que no se cumplieron partes de los tratos, güey. Pero al final de cuentas, eso no nos importa. Acabamos en números rojos. Pero la experiencia lo valió. Claro. Es que ¿cuánta gente puede decir que giró? O sea, ¿cuánta gente puede decir que haciendo lo que le gusta, lo llevaron a Europa? Haciendo lo que me gusta, independientemente que sea. Sí. Hago lo que me gusta y me llevaron a Europa. ¿Alguien está interesado en lo que a mí me gusta, en lo que yo hago en Europa? Si a mí me preguntas, yo te cambio unas 2, 3 fechas en la Ciudad de México por hacer tu gira en Europa, pues. Sí, y la verdad, como te digo, o sea, sí hubieron cosas que no se cumplieron del contrato, etcétera, etcétera, pero a final de cuentas la experiencia fue más grande que cualquier cosa negativa que haya sucedido. Claro, ¿qué ciudades fueron? Fueron de Alemania, fue Frankfurt y Leipzig. De República Checa fue Praga. Teníamos un show en una ciudad que se llama Ash. Desafortunadamente ya era el último show de la gira y ahí hubo un problema. Esta ciudad de Ash no tiene mucha conectividad. Okay. Entonces corríamos el riesgo de perder los vuelos a México. Ok. Entonces la misma gente de Praga nos recomendó, dijeron, bueno, llegar a Ash está complicado, a menos que tengan un raite. Si pierden un transporte, se complica todo. Se complica mucho y pueden perder su regreso a México. ¿Se movieron en tren? En tren y en camión. Ok. Tren y en camión. Y en Eslovaquia tocamos en 10 ciudades. Que de hecho, algo que me sorprendió mucho de Eslovaquia es que Eslovaquia es un país muy pequeño y tocamos en pues, ciudades muy chicas. Sí. Literal que son pueblos. Ajá. Todos tenían su bar rockero o metalero. O sea, lo rockero o el metalero es muy común. Es la música de allá. Sí, muy común allá. Y de hecho dicen que el país que tiene más metaleros per cápita es Finlandia, güey. Órale. Bueno, los países nórdicos en general. Sí. Finlandia, Suecia y Noruega. Que en Finlandia el metal sale hasta en la tele, güey. Sí. Es algo... Sí, es la música común, sí. Entonces estamos hablando que hicieron como unas 10, 12 fechas aproximadamente. A ver, hicimos como 14, 15 fechas. 14, 15 fechas en Europa, qué perro. Sí. ¿En qué año fue? Fue en el 2011. 2011, ya hace... Fue en marzo del 2011, sí, ya tiene... Ya hace rato, o sea, no era común, hacer eso. Y eso es algo que a mí se me hace muy importante porque uno como músico, me imagino yo, no poner palabras en tu boca, pero creo que nadie inicia haciendo música ni por dinero, o por buscar ni fama. Por las giras, ni por las famas, ni nada. Uno empieza, así como tú lo estabas comentando, ¿no? Tuvimos muchas tocadas en casas, ¿no? En de que, pues nos vamos a juntar a tocar y a tomar y ahí se acabó. Y eso era el tope. O sea, cuando uno inicia ese es el tope. Es como que yo volverme de esa parte de la comuna, del rock de aquí, de que voy a tocar y me van a ver ahí en la cochera. O sea, no, es como que lo máximo. Sí. Y cómo escalan las cosas. De hecho, yo siempre digo que el proceso de Evil Heart fue una serie de puertas que se fueron abriendo. Uh-huh. Porque la primera meta de Evil Heart era grabar un demo. Sí. Que le Summon to War. Era grabar el demo, o sea, porque algo que yo he comentado mucho es, he visto una infinidad de bandas buenísimas que nunca grabaron, güey.
que ya no existen. Sí. Y Hace poco tenía esa plática. A mí me da tristeza de que he visto bandas muy buenas con las que hemos alternado y que nunca grabaron, güey. Sí. Y entonces nosotros dijimos, vamos a hacer nuestras canciones y las vamos a grabar. Esa fue la meta 1. Ajá. Porque queremos escucharnos, queremos que esa era la meta 1, tener nuestra música preservada para la posteridad. Esa era la meta 1, se logró. Después, ¿qué sigue? Pues vamos a tocar. Después pasó lo de Dimmu Borgir. Nosotros fue una coincidencia del destino. Sí. Si no hubiera pasado lo de Dimmu Borgir, posiblemente nos hubiéramos desintegrado después de grabar de sacar el segundo disco. Algunas tocadas a nivel regional, Sinaloa, Sonora, y ya hubiera sido todo. Sí. Pero se abrió una puerta que se abrió. Después ya viene la apertura hacia el extranjero. Fueron una serie de coincidencias. Sí. Ya para el disco del 2014 con Coaguinta, que fue el último disco que sacamos, también ya estábamos en un tope también de desintegración, güey. Tardamos 7 años entre Stone of Annihilation y con Coaguinta fueron 7 años. Ya había mucha inactividad en la banda, güey. Estábamos desilusionados por la falta de shows en México, güey. Por lo difícil de conseguir las tocadas, güey. Y viene a tocar a Culiacán una banda que se llama Unleash the Archers, güey. Ellos tocaron en el 2012 y después regresaron en el 2014, güey. Yo ayudé con las vueltas, a llevarlos al aeropuerto, equipo, bla, bla, bla. ¿De dónde eran ellos? De Vancouver. ¿Venía una baterista tocando con ellos? Cantaba una muchacha. Cantaba una muchacha. Sí, la recuerdo. Recuerdo los pósters, creo. Y ya, todavía no será con Coaguinta, estaba por salir. Y yo les enseño los archivos antes de que se maquilaran, pues. Me dijo, güey, suena muy bien, güey. Sí. Suena muy profesional. Le dije, no, pues suena profesional porque pues, la batería se grabó en Florida, mezcla y master en Florida también. Y dije, güey, suena muy profesional. Sí. Entonces, en esas épocas, el guitarrista de Unleash the Archers estaba por formar una disquera. Ok. Y yo sí les tiré aquel sablazo de volada. El manager de Unleash the Archers de aquel entonces es de Hermosillo, Abelardo Mayoral, mejor conocido como el Mayo. Y salió el tema de que, oye, pues hay que armar ya que saquemos el disco, pues hay que buscar tocar en Canadá. Sí. Y también salió la idea de reeditar el disco en el sello del guitarrista de Unleash the Archers. Y se fueron acomodando las cosas. Entonces, con Coaguinta fue más fácil armar una gira en Canadá que una gira en México. Qué curioso, ¿no? Y yo creo que tiene que ver o sea, no creo que sea por el hecho de que alguien haya escuchado su música y haya dicho, ay, no me gusta. Yo creo que es más por el hecho de lo mismo que estabas platicando hace rato de vivir tal vez en una zona no tan, sí, tan cercana a donde está la escena, ajá, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero que también se vuelve como algo importante eso, se vuelve algo único, se vuelve algo así como que, oye, es que no hay otra manera de escuchar esta banda. Si no le hago una gira por Canadá, no hay otra manera de escuchar esta banda y que tu música llegue al oído adecuado. Sí, porque, por ejemplo, si al guitarrista Grant Truesdell y a mi amigo Mayo no les hubiera llenado el oído lo que les mostré, no se hubieran interesado en Por eso yo siempre le digo a las bandas de que traten de grabar su música con la mejor calidad posible, porque si tú quieres llegar a un público exterior, si tu grabación no tiene cierta calidad, va a ser más difícil. No va a ser imposible, pero va a ser más difícil. Claro. Y también dependiendo de qué género tocas, ¿no? Si tocas garage, pues tiene que sonar mal, pues. Sí, claro. ¿No? O sea, y si tocas anarcopunk, tiene que sonar mal, ¿no? Entonces, dependiendo del género, también tiene mucho que ver. Y digo mal entre comillas, ¿no? O sea, digo mal porque... Mejor dicho, tiene que sonar ad hoc al género. Exactamente. Tienes que encontrar la manera de cómo suene de esa manera, ¿no? Sí. Y pues en Canadá, muy buena recepción. Y de hecho, estas giras, tanto la de Europa como la de Canadá del 2015, fueron shows casi diarios, güey. Qué perro. Casi diarios, obviamente. ¿Dónde empezaron en Canadá?
Empezamos en Montreal. En Montreal. Empezamos en Montreal y terminamos en Vancouver y varias ciudades entre medio. O sea, fue de costa a costa. Oye, no, pues se aventaron... Sí, fueron como... Chequé el kilometraje. Son como 5,000 kilómetros, ¿no? Sí, aunque fueron un poco más por las... Sí. Subidas y bajadas. Y aparte que en algunas partes subíamos, bajábamos o regresábamos. Sí. Pero sí fueron como 6,000 kilómetros porque me acuerdo que sí le tomé foto cuando rentamos era una RAV4. Le tomé foto del kilometraje ¿Al inicio? Al inicio y al final. Brutal. Por ahí debo tener la cantidad, pero sí fue como unos 6,000 kilómetros, güey. Y entonces, obviamente, las giras, güey, son altibajos. Sí. Obviamente no va a haber la misma cantidad de gente si tocas en lunes o en martes. Claro. Que si tocas en fin de semana. Entonces sí hubieron shows que fue poca gente, güey. Pero invariablemente de los obstáculos o contratiempos que han sucedido, el balance fue muy positivo. Claro. Hubieron shows que fue poca gente, pero todos los que fueron compraron material. Sí. Entonces fue la gente que tenía que haber ido y que iba a apoyar. Pues. Claro. O sea, ok, la tocada, viene un grupo de México, va a tocar en miércoles, no hay pedo, voy. Sí. Muchos decidieron no ir, pero los que fueron compraron mercancía. Sí. ¿Cuántas fechas fueron? Esa vez fueron 10. 10 fechas. Se aventaron 10 fechas en 6,000 kilómetros. Sí. De hecho, brutal. Hubo una de las tocadas que fue en un lugar que se llama Sault Ste. Marie, en Ontario, güey. La siguiente tocada era en Winnipeg, Manitoba. Eran una barbaridad de kilómetros. Sí. Esa vez terminamos el show en Sault Ste. Marie. Yo manejé toda la noche. Después me relevaron. Sí. Y llegamos a Winnipeg a las 9 de la noche, güey. Y la carretera solitaria, pues, ¿no? O sea, sí, pues, en varios tramos, sí. Y fue, o sea, nos turnamos la manejada y llegar así a la tocada. Ahorita me contaste todas estas cosas que no son comunes, Ajá. ¿no? Y que comúnmente no se platican porque pues no va a haber mucha retroalimentación o no va a haber algo... O a lo mejor dices tú, no, pues ¿para qué platico esto? Porque pues no es del interés de la gente, pues no, por lo mismo, porque no es común. Pero es algo muy importante. Ajá. Y a mí se hace muy importante el hecho de que se platique porque a una persona, puede haber alguien que no sepa que haya existido una escena aquí en Culiacán de rock. Sí. Porque pues, por la desconexión, por lo que hemos vivido en los últimos 5 años, ¿no? Sí, de hecho, por ahorita que mencionas eso, hay muchas bandas que han quedado en el olvido y eso incluye Evil Heart. Ajá. De hecho, a mí una vez alguien me preguntó, me dijo, oye, ¿qué se siente que las nuevas generaciones no ubiquen a Evil Heart? Claro. Entonces digo, bueno, pues es un paso generacional. O sea, sí. Realmente no es de que yo me voy a agüitar o me va a dar congoja porque yo sé que es un proceso natural. Claro, pero es importante. Sí. Esa historia es importante porque... Entonces, por eso aquí cae la importancia de lo que estás haciendo, porque estás ayudando a darle un recuerdo o un segundo aire a grupos que ya no estamos activos. Exactamente, y además de que las nuevas generaciones conozcan la historia para que vean que sí se pueden lograr hacer las cosas. Se puede, si se pudo, se puede volver a hacer. Sí, claro, definitivamente. Con todo eso que me has platicado, que a mí se ha hecho interesantísimo. Yo te conozco desde hace muchos años. Sí. Tenemos una amistad de plática. Tenemos plática, hemos tenido muchas interacciones a lo largo durante décadas. Y a mí me sorprende que me platiques, ¿no? O sea, hace bien chilo, pues, o sea, lo siento bien bonito, pues lo siento bien perro, pues, porque es como que qué bueno que le va bien a alguien, o sea, qué bueno que hicieron las cosas, ¿no? Teniendo todo esto en mente, todo lo que hemos platicado, todos los altibajos, todas las cosas que dices de que, pues números rojos, o cosas que no debieron haber pasado, o ese tipo de cosas que queríamos ir y que nunca se dio. Aún sabiendo todo esto en este momento, en este preciso momento, si te dijeran, oye, ¿sabes qué? Vas a volver a vivir todo exactamente igual. ¿Lo volverás a hacer? Definitivamente sí. ¿Por qué? Porque son experiencias que no te dan nada. O sea, lo que he vivido con la banda, güey, con los integrantes, güey, con el público, la gente que he conocido, güey, es algo que no voy a encontrar en una vida convencional.
Es algo que no se puede, no se puede, no se puede encontrar en otro lado. Sí, si fuera empleado, no sé, de oficina, si hubiera renunciado a la música, güey, pues hubiera tenido una vida más estable, definitivamente, Claro. porque sí, Evil Heart me metió en muchos problemas financieros, pero uff. Sí. Pero las experiencias ni de chiste hubiera logrado ni el 1%, yo creo. Sí. Pero ¿cuánta gente no se queda en números rojos por nada más ir a ver la Torre Eiffel? Sí. ¿Me explico? Pero la gira de Europa, estuvimos allá casi un mes. Ajá. Casi un mes, acabamos en números rojos, pero fuimos a castillos, turisteamos, fuimos aquí, fuimos allá, güey, conocimos gente del otro lado del mundo, güey. Hicimos nuevas amistades, güey. En Canadá, pues conocimos Canadá de costa a costa, toda la carretera, las montañas, fuimos a la nieve, güey. Pocas personas pueden hablar de eso. Sí, y haciendo lo que te gusta. Entonces, por ejemplo, la gira de Canadá costa a costa, güey. Terminamos en promedio, cada integrante sería números rojos por 15,000 pesos. 15,000 pesos por dos semanas en Canadá de costa a costa, Sí, no es nada. No es nada. No es nada. No es nada. No. O sea, es lo que se gasta alguien en ir a vacacionar a un sitio. Sí, Y aquí, sí. ¿no? Y no es por menospreciar, Ajá. sino por el simple hecho de que es muy complicado, más en aquellos entonces, viajar tan lejos y hacer lo que hicieron es muy complicado. No es Sí. fácil andar en carretera, no es fácil andar manejando en lugares desconocidos en un país que no conoces. Es muy, muy complicado Y de hecho, lograrlo. allá en Canadá, yo sí, muy agradecido con la gente de allá, porque yo se hablé con el tour manager y le dije, somos mexicanos, Sí, nuestro presupuesto está muy limitado sí. y ocupamos Nuestra moneda vale menos. Sí, bueno, ocupamos que nos ayude, porque originalmente el plan era que nos iban a pagar una feria, que nos íbamos a pagar cuartos de hotel. No, hombre, le dije, pues, con lo que sacamos nosotros, no puede ser, le dije, vamos a acabar cajeadísimos, güey. Sí. Entonces, sí se habló con los promotores para que con alguna banda, algún integrante de alguna banda o algún integrante o algún amigo del promotor nos dieran dónde dormir. Claro, sí. Entonces dormimos en casa de alguien casi todos los shows. No existieran las giras Sí. de bandas mexicanas, no, deja tú mexicanas, de bandas independientes Sí. a nivel mundial, no Sí, existieran en mi las casa giras. se han quedado infinidad Sí, de bandas. igual. Y Entonces, aprende uno de eso también, Sí. ¿no? Sí, y pues como ya hemos dicho, es un camino complicado, no es para cualquiera, Ujú. pero definitivamente te va a dar experiencias que no vas a agarrar en Sí. otro lugar. Y una de esas experiencias que tengas así muy, muy presente o que sea algo especial para ti. Bueno, esta fue, pues, la primera vez que me tocó manejar con que estaba nevando, güey. Ok. Aunque esta no fue con Evil Heart, fue con el grupo Piraña de Querétaro. Un año después de la última gira de Evil Heart, la banda Piraña de Querétaro, son amigos míos muy cercanos, Sí. les agendé un tour Ujú. allá en Canadá y pues, yo me la aventé de chofer, para vender la mercancía, redes sociales, güey, todólogo. Tomaba una foto, me regresaba a vender un disco, a vender una playera, tomaba un video y nos turnamos la manejar, pero yo manejé, yo creo que posiblemente la mitad del trayecto, güey. Y en una de esas, güey, ya era noche y empiezan unos puntitos blancos. Y empieza así, pero hipnotizante, güey. Ok. Yo nunca ¿Nunca has visto nunca nevar? había visto o sea, sí había visto nevar, pero nunca había manejado Ok. nevando. Sí. Y alguien ya me había comentado que cuando sucediera eso, que no viera los puntos, que procurara ver La a la carretera. carretera. Güey. Porque dicen que si te quedas así viéndolo, porque están así, te vas a marear, te hipnotiza, te vas a marear y te vas a estrellar. Ingas. Y obviamente mi primera reacción, como alguien pues nuevo, su primera Sí. experiencia, sí me empecé a marear, güey. Sí me empecé a Ok. hipnotizar, me empecé a marear, y ahí fue cuando recordé tienes que ver hacia abajo, Fijar tu atención en fíjate otra en el cosa. camino, las líneas, etcétera, etcétera, y ya te acostumbras, pero sí, de primera instancia fue así, es una experiencia pues, que no me había tocado vivir. Claro. Y la viví gracias a la música. No Sí, fue sí, con sí. Evil Heart, ya fue eso, pero fue a raíz de, porque con Sí, los sí, contactos que claro. hice con Evil Heart, fue como les pude armar la fecha a mis amigos de Piraña. Claro, claro. No, y es que eso también es importante porque
hay muchas formas de cómo hacer música, Sí. ¿no? Cómo hacer música, o cómo ser, mejor dicho, cómo ser partícipe dentro de la música sin hacer música. Eso es a lo que quería, a lo que quería llegar. Y eso solo se aprende estando, o sea, con la experiencia, haciendo música. Tú lo hiciste primero, lo viste, lo viviste y ya lo ofreciste a otra banda para que también lo hiciera, y eso es parte de formar una escena, un sitio donde nosotros nos sentamos cómodos también, porque también es complicado encontrar gente con quien hacerlo. Sí, y por ejemplo, ahí viene la cuestión de que hay grupos que son muy celosos con sus contactos, o que no quieren pasar información clave que ellos tienen disponible, y en mi caso no, o sea, yo fui así de que, bueno, pues yo ya fui a Canadá, pues si puedo ayudar a otra banda que vaya, pues claro. Adelante. Una banda que puedas mencionarnos de aquí, de Sinaloa, Culiacán, México, que hayas escuchado, no importa si ya no tocan, no importa nada, pero alguna banda que tú quisieras decir, esta banda merece ser escuchada. Me gustaría que más gente la escuchara. A mí, de bandas sinaloenses, Centauro. Centauro para mí, de hecho, yo Centauro, por un buen de tiempo, yo sí llegué a pensar que Centauro, de hecho yo se los dije a ellos, Centauro tiene todo para ser más que Evil Heart. Ok. Porque estaban bien organizados, tenían muy buen material, estaban con una mentalidad muy positiva en cuestiones de la banda, güey. Y yo se los dije, güey, yo sí veo que ustedes pueden llegar más lejos que Evil Heart, y aparte que su género es más accesible. Desafortunadamente ya no están activos, ya ahorita están pues continuados entre Tantum y Last Breath. Okay. Y de hecho en Last Breath está también Adrián, guitarrista de Evil Heart. Y ahorita, ya ahorita pues los que llevan la batuta, si no me sé, pues es Last Breath. Pero para mí Centauro fue una banda que me encantó, que yo siempre he recomendado. Okay. Que siempre he recomendado, y que ojalá hubieran llegado más lejos, porque la neta sí es un material que a mí lo personal me gusta mucho, y amigos míos también. O sea, si nos podemos platicar así de, no, Centauro. Sí, perrísimo. Gran plática. Simón. Muchas gracias por venir. O a ti, güey. Machín. Ahí estamos, loco. Machín, perro. Muy chingón de proyecto, güey. Pues a seguir documentando pues, lo que es la escena, y que la gente vea que cómo trabajábamos las bandas de antes, lo que hay ahora, lo que se puede aprender de lo que hicimos nosotros y aplicarlo, y pues que hay camino para adelante. Y que sea mejor para los que vengan. Exactamente. O los que están ya, que ojalá y sea mejor, o es lo que uno espera, pues Sí, la verdad. Sí.